Buenas noches, Venezuela. Hoy venimos con un programa especial con todo el elenco de la telenovela que paralizó un país. Por estas calles. Hace 22 años la pantalla chica revolucionó con un seriado de la realidad venezolana. Yo creo que fue fabuloso lo que se logró por estas calles, ya que el público entendía cuál era nuestra realidad social. Yo nada más me imagino una escena con la gente haciendo las filas en los supermercados, aquella riqueza que tú puedes poner en cada fila del supermercado, donde te pasas una hora diaria. Yo creo que la mayoría de las mujeres en Venezuela sentían que eran un poco heroínas. Una pinta sin joyas no tiene vida, negrita. Había muchos, o hay muchos, Eudomar Santos en Latinoamérica, en el país, con frases que se hicieron muy populares. Me acuerdo una: como vaya viniendo, vamos viendo. Una novela que generó un contundente fenómeno de audiencia y creó muchas molestias en la política venezolana de la época. Y le movió el piso a Carlos Andrés Pérez. Por estas calles es la culpable de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, del movimiento en sí, que se llevó a efecto con el mismo golpe de Chávez, hubo un resquebrajamiento de conciencia en el venezolano. Y adentro estaba una foto postal de él, vestido de teniente coronel, y atrás de puño y letra decía: al compatriota Roberto Lamarca, comprometido con la causa popular, su amigo del alma, Hugo Chávez Frías, Yare, y la fecha. Puedo recordar que, por supuesto, articulismo, artículos de prensa firmados por políticos de COPEI y de Acción Democrática, que, por supuesto, veían por estas calles la obra de un enemigo. Yo luché porque fuera una novela de protesta, real de protesta, pero no contra Carlos Andrés Pérez, no, contra un país lleno de petróleo y de dinero, y que la mayoría de su gente era invisible. 2 años, 2 meses y 27 días duró este retrato social sobre nuestro país, creando un hervidero de denuncias. Era la única novela que se hizo en este país que era política. Era como leer la prensa cada día. Y todo el país sabía quién era cada personaje. No, se le dará más real, ¿no? Ah, bueno. Total, billete mata control. Eso no es. Destapó una olla, por estas calles se atrevió. Todo lo que hizo por estas calles fue un paso hacia adelante. Te lo digo en claro. O sea, suspendieron el personaje. En pleno apogeo del personaje, lo suspenden. Esto a través de un comunicado donde la juez de la estancia de los menores en aquel tiempo manda a suspender el personaje de Rodríguez. Claro que ya yo no ando en esa, pero a la final me hubiera gustado que le dieran zampo a ese bicho. Nosotros no sabíamos, no esperábamos la locura que iba a ser esa novela. A 22 años de la novela que paralizó el país, ¿qué cambio trajo a nuestras calles? Hay calles que no se transitan más. Hay calles que quedaron en el olvido. Hay calles que se hicieron oscuras. Caracas está oscura, el país está oscuro. A mí no me han robado, no me han hecho nada. Entonces, debe ser que mi realidad es distinta a la de los demás. En aquellas calles, la gente no tenía conciencia de lo que pasaba. Underground, o sea, debajo de esa tierra sucedían cosas que para nosotros no eran perceptibles. Por esta calle nos abrió los ojos. Yo también me siento muy afortunada de haber caminado y transitado por estas calles. Y por estas calles ahora. Después de tantos años, los 27 rostros principales
de la novela más larga y exitosa que se haya hecho en el país, hablarán sobre la experiencia que marcó la televisión, a la sociedad venezolana y sobre todo a sus carreras. ¿Qué hubo detrás de Por estas calles? ¿Cuál era la verdadera intención de este diario social en forma de telenovela? ¿Por qué generó tantas pasiones y molestias entre políticos, sociólogos y expertos de la comunicación? 22 años después, ¿por qué no se ha podido hacer una novela con la misma carga social? ¿Será que el tema musical de la telenovela Por estas calles continúa vigente? Hoy nuestro programa va dedicado al fenómeno político, social y comunicacional que ocasionó Por estas calles. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles es una especie de maldición que me tocó a mí. Yo he dicho que a mí me gustaría que la canción no tuviera vigencia, aunque algo que ocurre cotidianamente y seguidamente, de personas que me encuentro en la calle y me dicen, esa canción sigue vigente. Para el año 92, la televisión venezolana vivía un gran auge. A la 1 de la tarde, la telenovela Cassandra era líder de sintonía. Mientras que a las 9 de la noche, El desprecio por Radio Caracas Televisión y Cara Sucia por Venevisión mantenían una competencia voraz, logrando que la producción de La Colina se impusiera sobre la telenovela que estelarizó la gran Flor Núñez. Mientras tanto, en otro estudio de RCTV se preparaba una telenovela escrita por Ibsen Martínez. Yo había presentado un proyecto de telenovela en Radio Caracas. Todos los amigos de Radio Caracas ejecutivos recordarán que yo presenté un proyecto, pero no me daban la pelota pues para yo fichar el juego. La novela inicial se llamaba Eva Marina, que incluso hubo varias cosas. Yo empecé a grabar casi un capítulo 1 completo, no nos gustó, a mí no me gustó para nada. Era un nombre insulso, un nombre femenino, porque había que... Muy rosa, porque esa era la idea, ¿no? Yo dije, bueno, le pongo Eva Marina y hago lo que me dé la gana. Rompió con todos los moldes. Ahí se acabaron que la mucama, que la cosa, que la cachifa. No. Ahí se estaba jugando en serio. No hablando tonterías que no le pertenecen a nadie, ¿me entiendes? Diciendo cosas, porque también había el tema romántico, ¿no? No estamos hablando solamente de hablar de los problemas sociales de un país. Yo no soy una Delia Fiallo, a mí mi fuerte no es la novela rosa. Estuvimos grabando incluso una semana o semana y media antes de que Ibsen y los productores y directores decidieran darle ese toque hacia la denuncia. Esta telenovela en realidad fue como un experimento cuando empezó. Nosotros no sabíamos, no teníamos la menor idea. A mí me entregan el disco de Jordano. Entonces yo me pongo a oírlo y oigo el tema Por estas calles. Y me estremeció por dentro. Y voy y hablo con María Alejandra Martín, que para ese momento era la esposa de Jordano. Yo hice la canción y por circunstancias se convirtió en el título de la telenovela y se convirtió en el tema de la telenovela. Hubo cambios en la telenovela a raíz de que le cambiaron el título. Estas canciones son de todo el mundo, son propiedad, dominio público. Me costó mucho convencer primero al productor, Alberto Yarroco, hasta que por fin le digo yo a él, vamos a hablar con José Antonio Méndez. Y él subió, lo esperamos como 45 minutos y bajó y nos dijo, señores, va la canción y la novela se llama Por estas calles.
Entonces cuando escucharon la canción decidieron llamarla Por estas calles y que hubo cambios, se regrabó una parte para hacerla todavía más incisiva en la parte de crónica social, política. Entre el vicepresidente de producción de RCTV de ese entonces, José Antonio Méndez, el productor Alberto Yarroco, la dirección de Renato Gutiérrez y la pluma de Ibsen Martínez, le dieron forma a la telenovela que paralizó un país y que mantuvo alejada a la competencia con una gran diferencia por más de 2 años. Por estas calles fue y sigue siendo la novela más emblemática que se ha hecho en este país. Fue una denuncia al día de la situación política y social. Fue un espectáculo que cotidianamente acercó a los venezolanos a un espíritu crítico y a reforzar una cierta vocación crítica en los venezolanos. La novela se convirtió, desde un principio, se convirtió como una especie de gran noticiero, ¿no? En un país donde la gente muy poco leía, ¿no? Hasta la manera de actuar marcó una etapa, un antes y un después por estas calles. Se buscaba ya una naturalidad que se vislumbró allí en la novela, ¿verdad? Por estas calles. Estás tan ordinaria, chica, hazme el favor y ábreme el horno ahí, ten la bondad. Hay una cosa que le gusta mucho a la audiencia, que lo refleje. Verse reflejado en la pantalla. Identificarse con esos personajes con los que eso le encanta a la audiencia. Primero porque el público venezolano nunca se le había dado la oportunidad de tener una telenovela como esta, que tocase el punto político, que tocase el punto social. ¿Pero qué haces tú aquí, vale? ¿Sigues trabajando de prostituta? ¿Quién, yo? No, chico, está loco. Por estas calles tuvo la repercusión que tuvo porque fue la voz de muchísima gente. Por estas calles era un espejo, es un espejo. Ibsen pudo traducir lo que en ese momento que sigue siendo nuestro momento, porque pareciera que el venezolano se reinventa y se recicla al mismo tiempo. Porque era nuestra, era muy nuestra. Era una novela escrita que reflejaba la idiosincrasia nuestra, nuestros defectos y nuestras virtudes. Esa novela no solamente la veía una mujer porque era la novelita rosa que ven las mujeres, esa mujer la veía un hombre, la veía un político, la veía todo el mundo. Entonces tenía récord de sintonía porque era casi que un noticiero. Era las 9 de la noche y tú podías apagar el televisor de tu casa y escuchabas tan, 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 la canción y era el país paralizado. La telenovela Por estas calles le abrió los ojos al pueblo venezolano. ¡Epa! La gente no se despegaba. Decía... Es importante Por estas calles porque reflejaba la Venezuela de ese momento. Y una cosa importantísima era que se podía decir todo. Era el poder decir todo sin censura. Qué sabroso es cuando te dicen la verdad y te permiten decir lo que tú quieras. El impacto social de Por estas calles fue creciendo con cada capítulo. Todos los personajes desarrollados en la trama eran el reflejo del sentir de nuestra gente. Por primera vez se caracterizaba a los venezolanos. Nuestra idiosincrasia y nuestras formas de ser eran los protagonistas de una historia que muchas veces se quedó corta con nuestra realidad. Se volteó la mirada hacia la gente de escasos recursos, a la gente de, ¿cómo se podría decir? A esa gente popular, ¿entiendes? Se cayó la máscara. El personaje de Franklin era realmente majestuoso. Convivía con el barrio, la negra, Lady. A pesar de que los roles protagónicos estaban representados por María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, todos los personajes contaron con el apoyo del público, en especial los de Franklin Virgües y Gledys Ibarra. Mientras tuviese Franklin éxito, yo iba a tener éxito. Mientras la negra Gledys tuviese ese éxito que tuvo ese personaje,
también mi personaje tenía éxito. Entonces yo creo que no había envidia ni de mi parte ni creo que de María Alejandra. Cuando los protagonistas son dos personajes que vienen del cerro, Eloína Rangel, Eudomar Santos, ¿qué más puede hacer una novela de ese tipo al país? Se mantenía en una especie de Robin Hood, y la gente, bueno, lo adoraba, lo quería porque había muchos, o hay muchos, Eudomar Santos en Latinoamérica, en el país, con frases que se hicieron muy populares. Me acuerdo una, como vaya viniendo, vamos viendo. Esa es una frase de Ibsen Martínez. Al Pavo Frank, que fue un gran baterista y percusionista de jazz latino y de jazz venezolano. Una vez yo coincidí con él en un vuelo a La Habana y yo le pregunté, ¿y tus instrumentos? Me dice, no sé, yo me imagino que en Cuba hay timbales, ¿no? Y cuando ya llegamos a La Habana, me digo, mira, te vienen a buscar. Y yo me imagino que alguien me viene a buscar, pero ¿quieres que te llevemos? Y le dice, bueno, vale, como vaya viniendo, vamos bien. Esa actitud me pareció a mí que era la que tenía que imbuir a Eudomar Santos. Que se la escuchó a un músico venezolano ya fallecido, un timbalero, y en un avión él iba hacia La Habana y le impactó aquello, ¿no? Aquella frase, y él se la aplicó al personaje. Los barrios del país tenían por primera vez dos representantes. Con un personaje muy simpático, muy comedia, rayando siempre en el delito, sin caer en la delincuencia. En el delgado hilo de la ilegalidad, como vaya viendo, es la manera de vivir, es la no planificación, es la improvisación de las cosas. Más nada. Yo creo que la mayoría de las mujeres en Venezuela sentían que eran un poco Eloína. El pollo en el freezer de tu marido, el agua de cayena que se toma tu marido, no sé para qué, las visitas de tu marido, el queso de tu marido, me tienen hasta la coronilla, chica. Estos personajes eran divinos, representaban la idiosincrasia del venezolano, de ese venezolano que es y que sigue siendo. El personaje de Rodilla era el reflejo de una infancia rodeada de miseria y sumergida en violencia, cuyo desenlace a futuro era convertirse en un potencial delincuente. Un personaje hecho para la reflexión de lo que se vivía en ese momento, porque fue un personaje que marcó pauta y quizás muchísimos jóvenes copiaron lo que era el personaje de Rodilla. Fue muy fuerte el personaje, evidentemente, porque era un niño. Yo creo que eso tuvo que haber sido muy difícil para él. No tengo nada que ver con lo que fue el personaje de Rodilla, todo esto era a través de un libreto. Era un niño muy tranquilo. Realmente lo sorprendente de él era la personalidad de él tan tranquila, tan afable, y cuando salía en televisión con ese personaje tan contundente, tan violento, decir, wow, era extraño. Te lo digo en claro, o sea, suspendieron el personaje, en pleno apogeo del personaje, lo suspenden. Esto a través de un comunicado donde la juez de la estancia, lo menor, en aquel tiempo, manda a suspender el personaje de Rodilla. Giancarlos López dejó de estar en nuestra pantalla y a su vez se generaron infinidades de rumores sobre su salud, su estado físico y su adicción a las drogas. No quisiera profundizar, pero sí hubo un impacto. O sea, yo fui víctima también del personaje de Rodilla. Claro que ya yo no ando en esa, pero a la final me hubiera gustado que le dieran zampo a ese bicho. Luego, después de muchísimos años de haber salido de Radio Caracas Televisión, en cuanto a este tipo de desajuste, rumba, no, alcohol, algún tipo de estupefaciente, que gracias a Dios y gracias
hoy por hoy, lo digo así con mucha base, a la revolución, la revolución bolivariana, de este proyecto de inclusión, fui recuperado un mensaje a la juventud venezolana, se lo digo con mucha propiedad. Sí hay métodos y maneras de cómo ahorita salir de ese mundo. El actor Carlos Villamizar también generó mucha controversia con el recordado hombre de la etiqueta. Yo lo había concebido como un villano y era todo lo contrario, era un héroe deseado. ¿Por qué? Porque es un justiciero y eso le gusta al ser humano, ¿verdad? Entonces, es allí la razón por la cual el pueblo tuvo aquel cariño y aquella solidaridad con este personaje, el hombre de la etiqueta. Para mí la sorpresa fue la simpatía con la que el público veía al hombre de la etiqueta. Y eso a mí me aterroriza todavía pensarlo. La idea de que para el venezolano de entonces, que no era muy distinto del que de nuestro contemporáneo, saltarse las normas, saltarse el debido proceso, tomar la justicia por su mano. Grabé 273 capítulos. En una novela donde estaba el hombre de la etiqueta y siempre se mataba algún personaje. Y con esto te quiero decir que yo estuve 2 años y medio, Dios mío, que no me vayan a matar, Dios mío, que no me vayan a matar porque era perder el trabajo. No hay hombres de la etiqueta hoy día, porque yo era, mi representación del personaje, yo era simple y llanamente un justiciero. Tenemos muchos hombres de la etiqueta, pero en negativo, etcétera, etcétera. Y yo diría que es estamos viviendo un por estas calles a la enésima potencia. En el canal todos estábamos contentos con que la gente esperara la aparición del hombre de la etiqueta, porque eso subía el rating. Con estos personajes, por estas calles tuvo un liderazgo nunca antes visto en nuestra pantalla. Nosotros llegamos a tener el 93% del share. Wow. Eso es la totalidad del país. Ahí la veía hasta el presidente de la República. Duró tanto precisamente porque era un buen negocio para la empresa. Independientemente de todo lo que significara para el público, era un buen negocio para la empresa. ¿Y por qué era tan buen negocio? Porque podían ver lo que no podían decir. Y es un referente obligado para el venezolano a verlo en la noche, comentarlo en la mañana, y apenas veían que pasaba algo en la mañana, decían, seguro que esto sale esta noche por esta calle. Yo todavía conservo en mi casa un gráfico de tortas que salió en el Nacional de la transmisión de Por estas calles comparado a la primera pisada del hombre en la luna. Tenía una sintonía arrolladora. Yo pienso que esa fue la mejor época de Radio Caracas. Quizás en ese momento los que estaban al mando dijeron, o sea, ¿cómo yo voy a quitar del aire una novela que tiene los más altos puntos de sintonía en la historia de la televisión? Cuando empezamos nadie se imaginaba que iba a durar tanto. Empezó el 3 de junio y normalmente eso tiene 10 meses, 9, 10 meses. Mucho, los 120 capítulos que son el estándar de la telenovela. La novela tenía tanta sintonía, la veía todo el país, que el canal quería que nunca se acabara, porque lógicamente era el comercial. Y Ibsen le dijo, no señor, la novela tiene un final. No señor. Sí, en el capítulo 120 o 140 termina. El canal dijo, oh. Era una mina de oro. Yo me hice de una muy mala reputación como escritor de telenovelas, porque yo no las terminaba. Yo arrancaba como un pura sangre y me fastidiaba en el capítulo 25. Me fastidiaba, pero indeciblemente. Y, bueno, me iba y ponía la renuncia. Sin embargo, yo estuve 20 años fuera de la televisión, desde el episodio de Por estas calles. No fue una consecuencia directa del éxito de Por estas calles, en cierta medida cansancio y ganas de escudriñar en otras formas de escritura. La telenovela continuó sin Ibsen. Por todos los medios, RCTV siguió apostando por ella.
Y en medio de ese proceso, todos los actores del país pasaron por esas calles para así extenderla y darle rienda suelta a nuevos personajes. Yo pienso que la telenovela comenzó como una aventura para hacer dinero y siguió siendo una aventura para hacer dinero. Yo creo que ellos dijeron, como Omar Santos, mientras vayas viniendo vamos viendo y nos está yendo bien, perdón, y vamos a seguir. Todos los actores que no estaban participando por esta calle querían entrar. Y había siempre esa posibilidad, porque entraban personajes, salían personajes, entraban personajes, salían personajes, de acuerdo a las situaciones que estaban ocurriendo. Por estas calles me ocurrió, que fue tan larga. Primero que sufrí de una alopecia areata. Wow. En un momento, yo me he dado cuenta, me dice un muchacho que me está arreglando el cabello en el canal, me dice, Flor, no para que te alarmes, pero tú no te has visto lo que tienes acá, y me enseña aquí atrás, bueno, un pelao, o sea, un área así sin cabello. Inmediatamente fui al dermatólogo que me dice, bueno, eso tiene muchísimas razones, una de ellas es estrés, el personaje fuerte, son muchas horas de trabajo. Uno sufría porque tenías que grabar de lunes a sábado porque no te daban vacaciones en 2 años, y ahora yo digo, wow, ojalá y nosotros tuviéramos la posibilidad de acercarnos de esa manera, con un tema tan cercano al público. Yo le decía, por favor, sáquenme de la novela, me quiero casar, quiero irme a vivir con... Y no, Alicia, no. Entonces, bueno, te vamos a tirar de un cuarto piso y vas a quedar cuadraplégica, pero no te vamos a matar. Sí, había cansancio físico, nosotros estábamos de verdad agotados porque era un trabajo, la inmediatez además del trabajo. El que de repente no pudieras moverte esperando que se sacaran unas escenas de algo que había sucedido en la mañana. Belén Peláez, Amílcar Rivero, Cleris, ven acá. Una escena agregada. Y eran las 7 de la noche y salía a las 9, te imaginarás, ¿no? O sea, un día estuvimos así temblando pensando que podíamos salir al aire en vivo. Terminé haciendo como 150 capítulos, porque la novela se iba extendiendo y pasé de hacer un personaje de una pequeña participación hasta alguien que terminó enamorado de Mariales, que era la protagonista. Yo acompañé la novela, siendo el protagonista, me decían, ¿por qué te vas? Yo creo que también se cumplió un ciclo, ¿no? Ya había cumplido su ciclo normal. Independientemente ya había conversado con la empresa y, bueno, y al final terminamos en buenos términos. En el momento en que él tenía otros compromisos y se vio la necesidad de retirarse, y yo soy Leopoldo, el chofer de Juez Infante. Entonces yo le decía a Haroldo, no te vayas, no te retires, papá. Y era que si no te vas, yo también me voy. Y no hay chamba. Pero bueno, nos reíamos muchísimo. 3 meses antes de irme en diciembre. Cuando me dice que en diciembre grabamos, yo, bueno, pero yo no. Para yo cambiar la historia de tu papel, tengo que matarte. Bueno, me matarás. Y entonces me hizo que me casara con Roberto Lamarca, con Aristide Valerio. No recuerdo muy bien, pero yo creo que a nosotros nos llegaron como 5 falsos finales. Eran los finales, pero que cuando lo agarrábamos y después nos decían, no, mentira, ese final no va, vamos a seguir 3 meses más o 4 meses más. Y ese final se quedaba cada vez que nos daban, ahora sí, terminamos, aquí está. El capítulo final decíamos, no, que basta, que no lo veamos en el aire, no lo vamos a creer. Mientras unos personajes se iban, otros repuntaban en popularidad, denunciando corrupción, impunidad y la descomposición de un país en crisis. Valerio fue ladrón, pana. O sea, Valerio fue asesino, maltratador de mujeres, mujeriego. O sea, fue de todo, Valerio fue de todo y sin embargo la gente lo adoraba. Él me empezó a inyectar, se casó conmigo, pero me puso un poco de inyecciones que de repente yo estaba diciendo todo el tiempo y que se... Zapato. Llegó el momento que decía zapato, o si no decía pato. Y después al final lo que hice fue to, y ahí quedó. Era un delincuente, era el tipo... Pasaba en aquella época que se robaban los equipos médicos para llevarlo a clínicas privadas. Pasaba en aquella época, pasan directo, cuando llegan, pasan directo a las clínicas privadas. Ya el robo es más descarado.
Bueno, entonces se hacían esas denuncias. Yo estuve en la parte que denunciaba la corrupción de un médico que era muy simpático ante todo, pero que hacía una cosa que no se debían hacer. Entonces, vivir eso de cerca y denunciarlo fue muy importante. La gente se me sentaba y entonces me daban listas. Mira, ahora tienes que denunciar esto. Mira esto que pasó. Mira, fue muy impresionante realmente lo que pasó con esa novela. ¿Qué hizo por estas calles? Descubrir toda la corrupción que había. Y lógicamente los corruptos tienen que saltar. Ibsen mostraba como lo malo de una sociedad que se podía corregir. Mostrar lo que está mal a través de personajes extraordinarios, a través de crudeza extraordinaria. Ese despertar del pueblo de no aceptar ya, decir hasta aquí llego con lo anterior, Acción Democrática y COPEI, eso lo originó por estas calles, mi opinión. Me encantaba, porque me parecía fabuloso, porque la novela estaba diciendo cosas que no se podían decir. No se podía hablar. Puedo recordar que, por supuesto, articulismo, artículos de prensa firmados por políticos de COPEI y de Acción Democrática, que, por supuesto, veían por estas calles la obra de un enemigo. En aquel tiempo estalló un pueblo, estalló un país con hambre. De hecho, por estas calles es quien, y lo puedo decir con mucha base, es quien estalla, como quien dice, la revolución, la que hoy por hoy se vive en nuestro país. Yo luché porque fuera una novela de protesta, una novela real de protesta, pero no contra Carlos Andrés Pérez, no, contra un país lleno de petróleo y de dinero, y que la mayoría de su gente era invisible. He escuchado gente que está vinculada con la política que dice que la novela le hizo mucho daño al país, que dice que bueno, que sí, le abrió los ojos, ¿no? Yo creo que la telenovela no le hizo daño al país. Carlos Andrés da esas declaraciones de que esa telenovela le hizo daño a su gobierno, que tiene que ver con la consecuencia posterior en la cual él es enjuiciado y retirado del gobierno. Y le movió el piso a Carlos Andrés Pérez. Por estas calles es la culpable de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, del movimiento en sí, que se llevó a efecto con el mismo golpe de Chávez, hubo un resquebrajamiento de conciencia en el venezolano. Estoy entrando y ya saliendo Carlos Andrés Pérez me acuerdo que era un sacerdote maracucho. Entonces lo saludo y digo, presidente, mucho gusto, mire, yo soy Franklin Virgo, actor venezolano. El tipo me da la mano y dice, usted trabajó en una telenovela que le hizo daño al país y a mi gobierno y a mí en lo particular. Usted lo hizo muy bien, Omar, lo hizo muy bien. No, yo vi la tele, usted lo hizo muy bien. Que vas a entrar a comer, sí, bueno, voy a comer, mi esposa, mucho gusto. ¿Qué va a comer? Bueno, no sé. Le recomiendo el cabrito, está muy bueno con papa al vapor. Y está bien, vamos a comer cabrito. Gracias, presidente. Está bien, muy bien, vaya bien, y se fue. Caminó 2, 3 pasos, dio la vuelta y me dijo, mire, como vaya viniendo, vamos viendo. Había una cantidad de políticos que estaban allí dibujados dentro de la novela. Y entonces la gente decía, ay, pero a mí se me parece él a alguien, y este se me parece a alguien. Y es porque estaba dibujado según la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en el país. Yo llegué como nueva. Yo hacía este personaje Alicia Matos, que era una especie, era Cecilia Matos. Recuerden que por estas calles eso no era, que era la amante de Carlos Andrés. No trajo nada malo, que trajo consecuencias políticas, sociales. Bienvenidos sean. Hay cosas peores que han pasado en el país. Yo no creo que por estas calles absolutamente le haya hecho daño al país, porque no puede hacer daño. Todas las cosas que de repente puedan provocar reacción, entonces es dañino. No, vamos a tomar responsabilidad de esto.
Sí, había que decirlo. Y además de la mano de un escritor de la calidad de Ibsen Martínez. Ibsen tuvo el gran acierto, ¿no?, de darse cuenta del momento histórico que estaba viviendo el país. Estábamos atravesando por una crisis bastante difícil, ¿no? Lo que pasa es que esta tocó la fibra de una Venezuela que estaba pendiente de otro movimiento nacional, con la verdad de sus calles, con la verdad de sus noches. Simplemente nosotros, en la telenovela se emitió una opinión respecto a lo que ocurría en el país, más no fuimos los responsables de lo que estaba ocurriendo en el país, tampoco fuimos los responsables del golpe. El difunto presidente Chávez, la única novela que vio fue El Desierto, y me llegó a mi casillero en Radio Caracas un sobre anónimo sin remitente, y adentro estaba una foto postal de él vestido de teniente coronel, y atrás de puño y letra decía: al compatriota Roberto Lamarca, comprometido con la causa popular, su amigo del alma, Hugo Chávez Frías, llave y la fecha. Al final de cada capítulo dejaban un mensaje. Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Simón Bolívar. Y siempre ese mensaje era profundo. Si las personas lo analizaban, siempre tenía que ver con un mejor país. Hubo impacto, no, impactísimos, fue lo que hubo en esa época. Porque ahí se hablaba de todo lo de las cosas que estaba mal en el país, y entonces hablaban ahí tranquilamente. Es inaudito que uno pueda pensar que porque se está representando una realidad, eso sea una cosa mala. Eso lo extraño. Extraño que tú no puedas hacer un trabajo dramático donde reflejes lo que está pasando dentro de tu país. Eso me parece una cosa absurda. Todos nuestros artistas invitados le dieron rostro a un país en crisis hace 22 años. Es por eso que es propicio preguntarles qué cambió desde ese entonces, cómo siguen nuestras calles. Este es otro país. Venezuela es otro país. Sí, nosotros somos también otras personas. Eso es, digamos, ahí las personas cambiamos. Son dos sociedades totalmente diferentes. Caminamos con las mismas necesidades y cuidado, con las necesidades mucho más elevadas a lo que nosotros podíamos caminar. Por esta calle mostraba la realidad de un país. Y ya si en aquella época, Luis, estábamos viviendo momentos de crisis en todos los sentidos. Imagínate todo hoy en día. Si es para mejor o para peor no te lo voy a decir, pero de que ella originó un gran cambio, originó un gran cambio. La realidad actual. No, eso es un detalle. O sea, hazme el favor, por estas calles sería un bebé de pecho al lado de lo que vivimos ahora. Yo pienso que la realidad ha cambiado muchísimo, o sea, totalmente distinta. En aquellas calles la gente no tenía conciencia de lo que pasaba underground, o sea, debajo de esa tierra sucedían cosas que para nosotros no eran perceptibles. Por esta calle nos abrió los ojos. Ha cambiado para peor y es grotescamente tenebroso. Y empecemos solamente por el aspecto físico, por cuántas calles oscuras, cuántas calles mal iluminadas, cuántas calles mal cuidadas, cuántas calles ominosas. Cuánto ha crecido la idea de que hay una zona mala y una zona buena, y ahora resulta que casi todo es malo. La ciudad se ha vuelto claustrofóbica. Venezuela necesita que nos recordemos de dónde venimos. Mi hashtag dice: quiero una Venezuela de puertas abiertas, de sancochos compartidos, de manos agarradas y de todos con la vino tinto. Esa es la Venezuela de la que yo vengo. Y todavía estoy viva y vigente. Yo también me siento muy
muy afortunada de haber caminado y transitado por esas calles. Y por estas calles ahora. Hay calles que no se transitan más. Hay calles que quedaron en el olvido. Hay calles que se hicieron oscuras. Caracas está oscura, el país está oscuro. A su vez les preguntamos si ven posible una segunda parte de Por estas calles en nuestros tiempos. Yo creo que fue muy importante hacerlo. Fíjate, y sería lindo hacerlo en otra versión, ¿no? Porque todo pueblo necesita cultura política. Yo no estoy tan segura que si repitiéramos la fórmula ahorita, Por estas calles funcionaría. ¿Por qué? Eso funcionó para una necesidad que tenía la sociedad muy particular en ese momento. Yo nada más me imagino una escena con la gente haciendo las filas en los supermercados, aquella riqueza que tú puedes poner en cada fila del supermercado, donde te pasas una hora diaria. Aunque sería genial, ¿verdad? Que hubiera una segunda Por estas calles, donde todas las noches viéramos qué sucede todos los días en el país. Estábamos en otra Venezuela, en otro país, en otra visión de país, no en esta. En este momento no creo que sea aceptada. Sería muy interesante si pudiéramos ver una Por estas calles de estos días. Mira, creo que si la anterior duró 2 años y medio, sería una gloria porque vamos a tener trabajo por lo menos en 10 años que no vamos a parar de trabajar. Porque cómo hay cuento para echar. Por esta calle es única. O sea, repetir otra es sumamente difícil y es muy arriesgado intentarlo, porque podría ser lo contrario, un fracaso total. Hoy en día quizá algunas cosas las censurarían. Lo que falta es el escritor, el productor y el director, pero sí se puede hacer tranquilamente. La producción de televisión en este país está mermada en una forma absoluta. Pienso que es muchísimo más fácil hacer una novela de ese tipo hoy día que lo que fue en aquel entonces. Deseo tanto que pudiéramos hacer algo así nuevamente. Wow. Que tuviéramos la posibilidad de hacer, que se nos permitiera hacer algo así nuevamente. Si esas calles cambiaron, si esas calles tienen algo distinto, no hay nada como escuchar la canción de la telenovela Por estas calles de Giordano, para ver si con ella tenemos la respuesta. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Yo te diría, Luis, que está más vigente que en el año 91. Giordano lo dijo, no hace mucho, públicamente dijo que él esperaba que en los próximos, dentro de 20 años, esa canción ya no estuviera vigente, que él ya no tuviera que cantarla. Yo he dicho que a mí me gustaría que la canción no tuviera vigencia, aunque algo que ocurre cotidianamente y seguidamente, de personas que me encuentro en la calle y me dicen, esa canción sigue vigente. Giordano dijo, Venezuela será otra cuando ya no tengamos que cantar esta canción. Por estas calles es una especie de maldición que me tocó a mí. Esa canción de Giordano era extraordinaria y está vigente en este momento, con los mismos problemas. O sea, son calles diferentes, porque era otro país. En aquel país, en aquel momento no teníamos la voz latente de una Venezuela emergente. Cada vez más hostil, además, lo terrible es que es más hostil la ciudad, ¿no? Y la violencia y todo eso está reflejada en lo que dice la canción, ¿no? Y desgraciadamente sigue siendo vigente las cosas que dice. Nosotros lo que quisiéramos es que la canción de Giordano perdiera vigencia. Eso es lo que todos quisiéramos, que ya Giordano parara de cantarla. Pero no porque no sea una buena canción y porque no lo disfrutemos. Quisiéramos que parara de cantarla porque ya la canción no tuviera absolutamente nada que ver con la realidad. Yo me siento responsable porque en un momento dado fue una bandera para algo que de alguna manera todavía tenemos brotes muy fuertes, que es de la antipolítica. Y eso no fue, digamos, no fue intencional. Formó parte de... Yo me siento responsable de alguna forma
de las consecuencias de eso y bueno, y tengo que asumirlo, ¿no? Y tú, ciudadano venezolano, ¿qué se siente caminar hoy por estas calles? Nuestro hashtag detrás de DLC sigue activo en las redes sociales. También pueden utilizar el otro hashtag por estas calles. Será hasta un pronto y próximo episodio.